están todos ustedes? Muy buenas noches. Comenzamos un nuevo capítulo de Así Somos, en esta ocasión junto a la compañía del maestro Salfate. Muchas gracias. Y también con un invitado muy especial, en esta ocasión también vía Zoom. Le damos la bienvenida de inmediato a Freddy Alexis. Tremendo, amigo. Experto en eventos paranormales. Bienvenido, Freddy. Buenas noches. ¿Nos escuchas bien? Sí. Buenas noches. Perfecto. Lo escucho muy bien. Buenas noches y claro, vamos a hablar de un tema bastante inquietante y apasionante. Exactamente, por eso contamos con tu presencia esta noche, porque vamos a hablar de misterios. Sabemos que en nuestro planeta, Salfate, hay muchos puntos de energía, en algunos de ellos energía realmente desbordante. Y hay una teoría que analiza 12 puntos de la Tierra en donde hay rastros energéticos particularmente fuertes, muy potentes, llamados vórtices viles o triángulos de la muerte. ¿Te parece si también junto a Freddy esta noche analizamos algunos de ellos, los más relevantes y donde han sucedido cosas realmente escabrosas? Absolutamente. Freddy, hay que decir que Freddy Alexis, que es un investigador avesado en estos temas, escribió no hace mucho un libro de mucho éxito donde él propone una teoría que tiene que ver mucho con esto. El libro se llama El Otro, que es como lo que las antiguas tribus se referían como el gran misterio, que después religiosamente alguien habla de Dios, de la Pachamama, pero como una especie de inteligencia que no tiene una racionalidad humana, pero que pareciera jugar dentro de sus posibilidades creativas, en donde a veces lo que nosotros llamamos como una realidad estructurada parece deformarse y da cabida a seres interdimensionales, extraterrestres, duendes, o, como tú bien decías, estos centros de energía o vórtices. Hablamos con nuestra editora antes, y en otros programas, Freddy, nosotros hemos hablado de que si es que la vida, tal como algunos dicen, se presenta de forma fractal, que un árbol no es más que la imitación de sus pequeñas ramitas multiplicándose, todo es como una copia agrandada de sí mismo, una piedrecita es igual a la montaña que la contiene, en fin. Pareciera que el planeta, al igual que una persona, también tiene ciertos puntos energéticos, que la acupuntura, por ejemplo, se ha hecho cargo de aquello, y donde, de cierta manera, desencadena mayor cantidad de expulsión o concentración energética que produce esta anomalía. ¿Cuál es tu punto de vista al respecto? Bueno, la verdad es todo esto está muy interconectado y sobre todo hay un hecho que para muchos investigadores no es claro todavía, y es que al parecer, tal cual como la vida se imita a sí misma, a nivel, digamos, subatómico, las cosas no son como las vemos acá a nuestro nivel. Son más fantasmagóricas. Entonces exactamente, son mucho más parecidas a un evento paranormal que a la ciencia. Es cierto. Entonces, hay cierto tipo de conexiones que se dan en el mundo completo y que son reflejo de lo que pasa también a nivel de lo que son las conexiones de nuestras neuronas. Por ejemplo, hay una red interconectada, energética, que rodea nuestro planeta y que durante los años 50 hubo muchos investigadores que le llamaron las líneas Ley. Exacto. Y que evidentemente daban a notar que habían puntos de energía concentrada en el planeta como si fueran neuronas. Pero, tal cual como es arriba, es abajo, tenemos estos mismos puntos de energía, pero que concentran esta a un nivel que nosotros no logramos entender completamente y que podrían generar algunos vórtices o lo que también se le ha dado a llamar estos triángulos de la muerte. De hecho, espero que en algún momento lo toquemos, en Chile tenemos uno. Sí, señor. ¿Sí? Y bien importante. ¿Dónde? Así que vamos a dejar ahí la expectativa. Porque se han producido muchas desapariciones en ese lugar. Es cierto. Fíjate que no puedo dejar pasar, Freddy mencionó algo que investigadores de siglos pasados tendieron a llamar estas líneas de energía Leys. Y que, para que se entienda, es como se dice un grid, es una malla, que a veces estas líneas se entrecruzan. Y algo no menor, en este cruce, en estos puntos de cruce de estas líneas, que las antiguas civilizaciones descubrieron que pasaban fenómenos energéticos muy curiosos. En esos puntos la Iglesia Católica mandó, entre otras instituciones poderosas, hacer catedrales en el intercruce de esos puntos, porque ya tenían la noción, la sapiencia, un conocimiento que está públicamente perdido hoy, pero se puede recabar, de que era importante colocar sus monumentos ahí
para aprovechar precisamente esta energía para sus propios fines. Así que es muy interesante lo que plantea Freddy. Como lo que pasa en la Catedral de Notre Dame, que hay un punto, ¿cierto? Ahí, y donde todo el mundo se saca la famosa foto. Oye, Stonehenge, etcétera, etcétera. Veamos el mapa justamente para que vayamos entrando en este tema, Freddy. Mira, vamos a ver el mapa que habla de justamente estos 12 puntos que se publican en un artículo llamado Los 12 cementerios del diablo alrededor del mundo, que se publicó en el año 72. Esta es una teoría que emana Ivan T. Sanderson, que es un biólogo y escritor escocés, y a raíz de estas teorías, y Frey mencionaba algo súper cierto, que como la ciencia todavía no lo ha podido explicar, muchas veces todo esto como que no es tomado muy en serio, ¿cierto? Claro. Pero lo que sí sabemos es que los lugares son fuerzas invisibles que hablan por sí solos, por lo tanto, por ahí podemos ir recabando evidencia. ¿Qué decía Freddy? No, que cabe recordar que no solamente la Iglesia Católica comenzó con esto de instalar algún tipo de elemento religioso o espiritual en esos lugares. Las civilizaciones arcaicas, sí, los mayas, los aztecas, incluso los indígenas de Mongolia antigua, sí, ellos ya ubicaban templos en estos lugares. Y de hecho era un poco como para conjurar esta energía y aprovecharla y transformarla en energía positiva. Recordemos que hay algo que es súper difícil entender el día de hoy, y es que el conocimiento arcano, el conocimiento antiguo, siempre tuvo muy claro que nuestro entendimiento de la realidad es muy limitado. Y la ciencia al día de hoy, con el desarrollo cuántico, se está dando cuenta que en realidad estos libros filosóficos, religiosos, tienen una conexión muy profunda con lo que es la mecánica cuántica el día de hoy. Absolutamente. Entonces, la cuántica es casi espiritualidad y la espiritualidad es casi mecánica cuántica. Entonces, cuando hablamos de estos puntos energéticos, hablamos de algo que está incluso en nuestros cuerpos. Recordemos que tenemos los chakras. Exacto. ¿Sabes, Freddy? Lo que tú estás diciendo, aquí entregando datos en Tsunami, fíjate que el Instituto CERN, que tienen el acelerador de hadrones, en donde tratan de imitar las partículas primordiales, tratando de crear una especie de Big Bang en miniatura para entender cómo se construye los ladrillos de la materia de lo que nosotros llamamos realidad. O sea, de qué está hecho. De lo tangible, digamos. Exacto, es de lo medible, claro, Ya. lo que es lo que le interesa a los científicos, que necesita objetos para estudiarlo. Por eso lo espiritual no cabe, porque no puedes agarrar un fenómeno espiritual y colocarlo en un laboratorio. Por eso se les va. Sin embargo, ese instituto, que es el de más avanzada para entender cómo está construida la existencia, afuera tienen solo un adorno, que ese monumento es la diosa Shiva bailando, que dentro de los textos antiguos previos a los Upanishads en la India, hablaba de cómo simbolizaban a través de características de temperamento dioses que en sus bailes iban creando y destruyendo todo en una especie de danza cósmica, en donde decía, si Dios no necesita nada, por ejemplo, es perfecto en sí mismo y no existe nada más que una cosa que es Dios, ¿por qué se divide en todos nosotros? Es simplemente por un festejo de celebrarse a sí mismo. Y ponen esa estatua ahí porque se dan cuenta de, como dice Freddy, que detrás de la realidad tangible de las cosas, los átomos que nos conforman a nosotros, esta mesa, el aire, etcétera, en realidad detrás de esos mecanismos es puro paranormal, es pura átomos que aparecen, que luego desaparecen, que se dividen, sí, que están en dos partes al mismo tiempo, es algo que es mucho más de los duendes que de los científicos, digamos. Sí. Exactamente. Y queremos configurar el mundo que nos rodea en base a ese poco conocimiento, porque de hecho, y aquí es donde a mí me vino el mind blowing, porque después de entender los experimentos de Rutherford, no sé, yo creo que tú lo debes recordar, estos de la placa metálica donde se le proyectaban algún tipo de partículas excitadas eléctricamente para captar, digamos, cómo está construida la realidad. Este científico neozelandés se dio cuenta que muchas de las partículas chocaban en la pared que estaba detrás de la placa metálica. Claro. Y esto le hizo entender, bueno, pero ¿cómo atraviesan este elemento? Fácil, se dio cuenta de que la materia sólida no existe. Claro. Exacto. Mira. Somos un 99% vacío y el 1% de energía sólida es muy estable. Pero esto indica que, a ver, ¿cómo decirles? Bueno, todos los átomos físicos del mundo completo caben en esta taza. Del mundo entero, de todo lo que es el mundo, cabe en esta taza, y lo demás es 99% vacío. Entonces nosotros vivimos de imágenes mentales.
vivimos de la configuración que nos hace sentir que estamos tocando algo. Experiencias sensoriales, ¿no? Claro, entonces imagínate tratar de entender estos puntos que están alrededor del mundo, claro, y que son un misterio mucho más grande. Y como seres humanos siempre necesitamos lo tangible, ¿cierto? El tocar, el ver. Exacto. Hablando de estos 12 puntos energéticos que se encuentran en distintas partes del mundo, ¿les parece si vamos revisando los más importantes? Porque, claro, hemos por décadas escuchado, por ejemplo, el Triángulo de las Bermudas, que ya vamos a hablar de eso, pero hay otro lugar, Salfate, que dicen que es aún peor, que suceden cosas realmente inexplicables. Estamos hablando del Triángulo del Dragón o Mar del Diablo, que se encuentra cercano a las costas de Japón, en un Exacto. lugar que también convergen muchos fenómenos naturales. Claro, eso se llama en japonés Mano-umi, y ¿ya? Literalmente, más que el Triángulo del Diablo, es como el mar mágico, pero con una cierta inclinación a lo misterioso de peligro. Es así, es como una magia peligrosa, una magia negra, por así decirlo. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Que estadísticamente, como vimos en un mapa anterior, existen muchos de estos lugares energéticos, y no solamente sobre el océano, sino también en lugares de tierra firme, que ya los pasaremos a revisar, y los casos que ahí suceden. Pero, estadísticamente, si colocamos todo esto en un Excel, es el triángulo, Freddy, llamado el del dragón o el triángulo del diablo, en las costas niponas, donde la mayor cantidad de desapariciones de barcos, que la explicación racional más grande que existe, son placas volcánicas que existen ahí, que pueden hundir barcos, pero que eso no explica la desaparición de aviones, por ejemplo, que son parte de la estadística misteriosa. Es así, ¿cierto? El triángulo del dragón, tengo entendido que es el más bravo de todo ello. Sí, la verdad es que en base a esa reflexión que acabas de hacer, la ciencia y los organismos oficiales nos pueden decir cualquier cosa, porque de verdad que enfrentando y confrontando lo que son los testimonios, los hechos, es muy difícil poder dar con una explicación, porque si bien es cierto, tal cual como tú dices, hay cosas que pueden ser explicables por problemas meteorológicos, por anomalías en los lectores electromagnéticos de las máquinas que hagan que los aviones se pierdan o que los barcos pierdan el rumbo, la gran cantidad de desapariciones en ese triángulo lo hacen efectivamente el más bravo de todos, porque la mayoría de las desapariciones hasta el día de hoy no tienen ninguna explicación plausible. Exacto. No hay cómo explicar que aviones y barcos hayan desaparecido tan cerca en el tiempo, porque un evento puede arrastrar horas, días, hasta semanas, pero aquí esto pasa en un abrir y cerrar de ojos. Entonces, los japoneses y la gente en Oriente, incluso hay algunas rutas comerciales que rehuyen ese trayecto. Y por algo será. Claro, y generalmente, Monty, ellos, como son culturas antiguas, como las orientales, tratan de asociarlo, o sea, para que se entienda en realidad, perdón, antes de que exista el mundo moderno, el mundo industrializado, sí, estos fenómenos ya existían para ellos. Claro. Entonces están asociados a las mitologías de monstruos marinos, dioses enfurecidos, oceánicos, como en otras culturas puede haber sido Poseidón, etcétera, etcétera. Entonces, este es un fenómeno que se viene registrando desde la prehistoria, o sea, de antes de que alguien dijera, ya, vamos a tomar nota de los eventos que pasan en esto que llamamos nuestro país. Ya existen mucha casuística respecto a lo que pasa en un sector que está súper claramente delimitado y que sigue pasando hasta el día de hoy. Claro, y de hace miles de años, en el fondo, la cultura ha ido pasándose estas experiencias, claramente antes con menos información o con menos probabilidad de estudiar esa zona. Ahora, lo divertido es que, como estamos en la época moderna, ¿qué es lo que cabe suponer? Vamos a investigarla científica seriamente. Y aquí viene lo divertido. Sí. O sea, perdón, no es divertido. Pero se entiende. Pero mandaron un barco con expertos en distintas áreas, como de campo electromagnético, geólogos, etcétera, etcétera. Y la conclusión que llegaron es que efectivamente era una zona peligrosa, porque el barco de expertos que mandaron gubernamentalmente a estudiar no volvió y desapareció también. Entonces fue el único intento que hicieron y quedó parte dentro del misterio. Ahí estamos viendo el barco. Kaio Maru se llama. Eso fue en el año 55. Justamente el gobierno japonés financió esta operación para poder ir a investigar qué es lo que pasaba en esa zona. Y finalmente la prueba más fehaciente fue que el barco fue a investigar y no logró regresar. O sea,
¿Qué más claro que eso? Absolutamente. Tremendo. Mira, hay un texto que es de un escritor, colega suyo, amigo mío, investigador fenomenológico, es Bill Barnes, que ya con el Triángulo de las Bermudas, que ya estaremos ahí, obviamente Charles Berlitz es lo que más escribió, más popularizó estos temas. Dice él, este periodista y ufólogo, aquí, por el Triángulo del Dragón, han sucedido las más masivas desapariciones de barcos y aviones como en ningún otro lugar del planeta. Además de reportarse objetos voladores saliendo del agua, OVNIs, el Triángulo del Dragón está ubicado en el mismo paralelo que el Triángulo de las Bermudas. Volvemos al tema. Mira. Existe, como, a ver, a propósito que tú citabas los chakras, ¿cierto? Que parecen son estas ruedas energéticas que van desde la base del perineo hasta un punto coronario en la cabeza de cualquier ser humano. Esta franja o cinturón que rodea el planeta parece conformar estos puntos energéticos que son, digamos, donde se producen todos estos fenómenos, ¿no? Claro, evidentemente, tienes toda la razón. Es porque, de hecho, y me acordé recién de que hay algo muy, es como una anécdota del Apolo 11, que en algún momento ellos recuerdan que cuando se van alejando de la Tierra, solo recuerdan haber reconocido 2 puntos de la Tierra. Uno fue la muralla china, claro, que se lograba ver desde el espacio, y el otro, una extraña mancha en donde debiese estar el Triángulo de las Bermudas. Claro, y es lo que estamos viendo en la foto, Freddy. Mira, fíjate ahí, vemos los 2 triángulos que están justamente en la misma latitud. El Triángulo de las Bermudas, ¿cierto? En el Mar Caribe, y en las costas de Japón, este Mar de la Muerte. Claro, o sea, pasa, digamos, por... están en el mismo sector, digamos. Claro, si nosotros dividimos, en paralelo y en meridianos la Tierra, están en los mismos puntos. Es un efecto especular, digamos. O sea, si colocamos no en mapa mundi, sino en un globo terráqueo, está al otro lado. O sea, es como que realmente la Tierra probablemente debiera verse con Sudamérica y Norteamérica arriba, con Norteamérica a la derecha. O sea, como que, y esto es un punto que atraviesa arriba abajo, quizás. Sí, claro, y sabes que lo más divertido de esto es que no existe el arriba y el abajo. Nosotros estamos en el espacio y podemos estar para cualquier lado. Entonces, es una convención que digamos para arriba o para abajo. De hecho, quiero brindarte un dato al respecto de lo que conversábamos de este triángulo en Japón. Ocurre que para el Japón estos fenómenos siempre han estado vinculados con elementos de la naturaleza, porque ellos a nivel religioso, a nivel espiritual, no fueron abordados por el fenómeno ovni como hemos sido del área occidental. Y nosotros como occidentales, fíjate que tenemos un gran vínculo religioso con el tema ovni. Y las explicaciones son tan diferentes como son nuestras culturas. Para ellos es un tema casi espiritual lo que pasa en el Triángulo del Diablo, pero para nosotros el Triángulo de las Bermudas termina siendo como algo que tiene que ver con algo extraterrestre. Mira qué raro. Es verdad. De todas maneras, oye, quería volver a las cosas que... buena reflexión la que él hace. Sí, total. Que nosotros buscamos, no culpable, un autor... La explicación afuera. Ellos buscan la explicación adentro. Exacto, y según la base, digamos, de tus bases culturales, es que uno parece entrar por un camino o por otro. De todas maneras, pero finalmente siempre como que se llegan a las mismas conclusiones del origen. Misterios. Son misterios. Oye, volviendo al tema del Kaio Maru, esta embarcación que manda el gobierno de Japón para poder investigar la zona, dentro de las últimas comunicaciones que se registraron de los tripulantes, se daba cuenta que hubo fallos en los sistemas de comunicación, distensiones espaciotemporales y desviaciones de la conciencia de estos tripulantes. O sea, claramente la actividad magnética que se daba en esa zona era muy superior a lo que cualquier persona podía analizar o razonar en ese momento. Ya, qué buen Eso punto. me llama mucho la atención. Y te lo agradezco. Porque... Me acordé del casco de Persinger. Como el casco de Persinger. Persinger es un psicoterapeuta que en algún momento él trataba de descubrir si podía replicar a voluntad sucesos paranormales electrificando parte del cerebro. Su último casco que no se pudo comercializar, que se llamaba Chiva, a propósito del dios Chiva, del acelerador de hadrones, habla de cómo
finalmente nuestra conciencia o nuestro cerebro es una radio que capta ciertas realidades una u otra, pero que viene preconfigurado para ver solo un espacio muy limitado. O sea, que necesitamos hablar de esto, necesitamos hablar sobre la distorsión de espacios temporales y sobre la curvatura de la conciencia, pero ¿cuándo? Oye, pero hay otro caso que también quiero que analicemos contigo, Freddy, porque el Derbyshire es otro barco de Inglaterra, ¿cierto? Un barco británico que desapareció también en septiembre del año 80 justamente en esta zona. Es una de las tragedias más recientes porque estamos hablando recién de hace 40 años. ¿Les parece si analizamos este caso y muchos más junto a Freddy, junto a ti, Salfate, al regreso de esta pequeña pausa comercial? Ya volvemos. Ya estamos de regreso esta noche en Así Somos. Seguimos con Salfate, seguimos también con Freddy Alexis, experto en eventos paranormales. Estamos hablando en este capítulo dedicado a los misterios. Si ustedes quieren comentar, ahí tienen el hashtag #ASMisterios, analizando los triángulos de la muerte, estos lugares en donde pasan cosas sin explicación. Y antes de irnos a la pausa, analizábamos puntualmente el Triángulo del Dragón, en donde se desaparece esta embarcación que manda el gobierno de Japón y ocurren cosas bien extrañas, como por ejemplo esta curvatura del espacio temporal, ¿cierto? Media alterada, también la pérdida o la desviación de conciencia de los tripulantes. ¿Qué pasa en ese caso con las energías electromagnéticas cuando son tan potentes? ¿Qué efectos tienen sobre los seres humanos? A ver, voy a hacer un comparativo que claramente no alcanza para lo complejo de la realidad de los hechos, pero te paso la pelota inmediato a Frey. Si nosotros a un televisor que lo ocupamos sin cable, por ejemplo, con antena, y que capta las señales de los canales de televisión, y le acercamos un imán, el campo electromagnético va a hacer que la imagen se distorsione, que los colores varíen, ¿cierto? Y que el sonido quede desfasado, por ejemplo. Supongamos que nosotros como instrumento, que nuestro instrumento cerebral, en donde la conciencia se expresa, que hasta el día de hoy sigue siendo un misterio, la conciencia es un misterio inexplicable para nosotros, que es el darse cuenta. Eso no es explicable, aunque siento que para nosotros es algo muy común. O sea, todos sabemos, sí, yo siento que yo soy yo. Eso la ciencia no ha podido explicarlo hasta el día de hoy. O sea, tienen millones de teorías, pero ninguna es conclusiva. ¿Cómo se provoca eso? ¿Cómo la materia, cómo la combinación de átomos que hace una mesa se combina de cierta manera para crear un ser biológico que es consciente de sí mismo? No se sabe. No se sabe si es un subproducto o si la conciencia es previa a la materia, que es más interesante. Ok. Entonces, si acercamos un imán a un televisor, se distorsiona. Si nos acercamos, como nuestro instrumento cerebral, a un campo energético tan potente, pareciera que el tiempo, así como en experiencias con enteógenos psicodélicos, cambia. Entonces se comienza, nosotros decimos, a distorsionar la realidad, pero la realidad que nosotros conocemos y que nosotros en común estamos de acuerdo que así es, que esto es café, sí, claro, que esto es negro, etcétera, etcétera. Todos lo percibimos de la misma manera. Pero la ciencia ha descubierto que esto no es negro. De hecho, es todos los colores, excepto el negro. Rechaza el negro y por eso lo vemos negro, pero es todos los demás colores. Entonces, nosotros al entrar en un campo electromagnético, capaz que en vez de distorsionar, lo que estamos es abriendo un acceso tremendamente más amplio que nuestros componentes de fábrica nos permiten. Y de ahí podríamos tener acceso, quizás, Freddy, a otras realidades. ¿Es eso posible? Mira, la verdad, de acuerdo a los últimos eventos y a los últimos avances médicos, psiquiátricos, esto es totalmente factible. Partimos hablando un poquito sobre el casco de Persinger y la estimulación de ciertos centros en el lóbulo frontal del cerebro, claro, que nos permitirían acceder a captar ciertas entidades a nuestro alrededor. Después hay una teoría tectónica que tiene que ver con que hay mucha gente que accede a fenómenos de carácter inexplicable, por ejemplo, avistamiento de ovnis, fantasmas, viajes en el tiempo, esto mismo que acceder a cambios temporales. O personas que viven, debajo de tendidos eléctricos poderosos, así que viven debajo de cables de corriente. De tendido eléctrico. Y que ellos, a través de una estimulación por ultra baja frecuencia, entran en este camino del cambio de conciencia y pueden acceder a otras realidades. Lo mismo pasa con el tema de los enteógenos, que el enteógeno, en cierto modo, le descorre el velo de la realidad y te permite acceder a otro tipo de realidad distinta. Entonces, por tanto, no solamente estamos frente a un evento físico,
sino que también estamos frente a un evento que tiene que ver con la conciencia. Entonces, probablemente la combinación de elementos, ¿cierto? Este magnetismo que está suelto, digamos, puede distorsionar tu realidad y permitirte acceder a otra capa de la realidad, que son muchas capas, y integrar otra realidad distinta, paralela quizás a la nuestra, y perderte ahí. Y no regresar jamás, probablemente. Mira. Oye, pero por ejemplo lo que comentaba Monty, el barco, ¿cierto?, comienza a dar testimonio y registro de lo que está pasando alrededor. Ven cambios de color en el cielo, ven que ellos se sienten que están atrapados en burbujas donde no se genera una despersonalización, que es muy lo que estamos describiendo, y de que ya no están en el lugar y que el tiempo comienza a transcurrir de otra manera y que el paisaje empieza a ser otro, que es distinto a como indican los mapas, los instrumentos o como ellos están acostumbrados. Entonces, hablando muy empíricamente, esas experiencias en laboratorios con distintos exógenos se ha podido llegar a los mismos efectos. Entonces, sí, no nos pongamos ni esotérico ni paranormal y digamos que parece que efectivamente para el más escéptico, los escépticos, hay puntos de energía en el planeta que si pasas por ahí, tus componentes biológicos se van a ver alterados y los que están ahí inmersos van a compartir una realidad que es distinta a la nuestra, pero lo que queda pendiente es si es una otra realidad o si es una alucinación. Lo divertido es que se ha descartado alucinación porque en realidad lo que dicen, capaz que nosotros ahora estemos alucinando porque estamos configurados así para ver ciertos canales, pero así quedamos más abiertos y tenemos más opciones que insectos, animales u otras entidades que no vemos, sí tienen acceso a esas otras cosas. Pero mira, llevemos esa teoría claro, lo a que algo... pasa es que... ¿Sí, Alex? Sí. No, perdón, para cerrar lo que decía Juan Andrés. El barco también es un objeto de percepción construido por los mismos átomos que constituyen todo. Claro. Por tanto, nosotros tenemos conciencia del barco y tenemos conciencia de lo que nos rodea. Por tanto, una alteración de la conciencia, pensando que la conciencia es un elemento externo, no interno, no producto de nuestro cerebro, ajá, puede ser también posible que nosotros, como un ente consciente, podamos alterar incluso hasta la materialidad de los objetos que nos rodean, incluido el barco. Así que aquí podemos despegar hasta a otras galaxias fácilmente. Es verdad, podríamos nosotros manipular la realidad y como decretar, así como Abraham, para decirlo en fácil. Sí, tal cual. Sí, no, yo quería tomar ese mismo ejemplo y llevarlo a algo mucho más cotidiano. ¿No les ha pasado de repente que uno cambia como su estado dependiendo de la energía de la otra persona? O cuando uno se enamora, por ejemplo, o cuando uno se siente muy cómodo con otra persona, uno dice, es que hubo un magnetismo. Y uno empieza hay química y uno empieza como a actuar de una manera muy distinta. Espérate, Alexis, que eso, la brujita, Maestro, dele. No, que la brujita, la gente que tiene relación con lo paranormal, siempre te pregunta, oye, cuando entraste a la casa, como que no te dolió la guatita. O la cabeza. Ahí está. ¿Percibiste algo? Claro, ¿cierto? La energía. Claro. Oye, antes porque esta casa está cargada. Porque hay un juego de energía. Algo innegable, porque claro, nosotros cuando hablamos de energía, pareciera que estamos hablando así como de vibrar alto, vibrar bajo, así como más esotérico. No, pero claro, si tú le preguntas a un científico, sí, o sea, a ver, acordemos algo. Todo es energía. Y bajo ciertas condiciones, esa energía se vuelve materia. O sea, por decirlo algo, la energía pura, como dice la ecuación de Einstein, es materia acelerada nomás. O sea, la materia, cuando baja su aceleración, logra densificarse y ser estable en el tiempo. Pero en realidad todo es energía, así que hablar de energía no es erróneo. No, claro, y es como se explica en la física cuántica con la teoría de cuerdas. Todos son cuerdas vibrando, pero al ojo del observador, esta energía se transforma en una partícula. Recién esta onda toma comportamiento de partícula, como la cosa del gato Schrödinger. O sea, hay algunos que se preguntan, bueno, entonces la luna no está ahí si no la estamos mirando. Nadie sabe. No, y aparecen las preguntas también más extrañas y muchas veces sin explicación. Antes de irnos a la pausa, hablábamos que en este Triángulo del Dragón también desapareció una embarcación británica hace 40 años que se llamaba Derbyshire. Y también esto fue muy curioso en el año 80 porque hasta el día de hoy ninguna explicación. 40 tripulantes y la embarcación desaparecieron de la nada. Fue una tragedia súper bullada. Y yo quería preguntarles, Alexis, Freddy, Salfate,
¿Qué hacía esa embarcación ahí? ¿Es un paso, es una ruta comercial? ¿Por qué motivos llega ese barco a esa zona? ¿Freddy? Bueno, la verdad es que hay varias rutas que lamentablemente, como la ciencia no cree en estos fenómenos, se determinan rutas comerciales y todo el mundo pasa por ahí tranquilamente. Ha ocurrido, por ejemplo, en los vuelos que tú haces de Londres a Miami, en que el piloto te dice, bueno, les aviso que en este momento vamos sobre el Triángulo de las Bermudas. Está prohibido ahora, pero yo cuando fui una vez, cuando era chico, te decían, y ahora sí, está lo hacían, absolutamente prohibido. Lo hacían. Sí, pero lo hacían, es verdad. Oye, vamos a seguir revisando más triángulos de la muerte en esta teoría que propone que hay 12 puntos energéticos bastante especiales dentro del planeta, y uno de ellos es el de Bridgewater en Estados Unidos. Aquí ya nos alejamos del mar y nos vamos a la Tierra misma. Esto está en una localidad de Massachusetts, un área de 500 kilómetros cuadrados, en donde en el centro se ubica un pantano que se llama Hockomock, que en el idioma de los indios Wampanoag significa el lugar donde habitan los espíritus. Y aquí, Salfate, se han visto cosas bastante increíbles. Por ejemplo, esa imagen que vemos en pantalla como de un ser de una estatura claramente no de un humano normal. Se han visto aves gigantes, serpientes de tamaños claramente nunca antes registradas. ¿Qué ocurre en este sector y por qué concentra esa cantidad de energía? Ya, aquí vamos a hablar un poco del otro, de la publicación que hizo Freddy Alexi. Como tú bien dices, Monty, en este lugar, previo la cultura indígena primaria que estaba ahí, dejaban tranquilos estos lugares y los consideraban sagrados en el sentido de que pasaban cosas que desafiaban lo cotidiano y que era inexplicable e inasible porque, ¿sabe? Nosotros nos gusta o estamos acostumbrados a que la realidad sea constante. Que esta taza, si la dejo acá y nadie la toca, al otro día va a estar acá. No, aquí estamos hablando de un reino donde a veces las cosas están, aparecen de la nada, desaparecen de la nada, a veces son así, a veces son así, que es un poco como el comportamiento subatómico. Ok, se ha visto a pie grande el Sasquatch famoso, los Thunderbirds, que son unos pájaros que los indígenas norteamericanos, y que incluso ha dado para marcas de modelos de auto y todo, decían, nosotros los veíamos y ahora son más escasos, pero hay un video del año 77 que logró captar en cine un pájaro, pero para que se entienda, el pájaro más grande que existe en el mundo, el ave, es un cóndor. Ya, esto es como 4 veces más grande que eso y es una criptozoología porque efectivamente ese ave no debiera existir, pero fue registrada. Se ven luces, se ven ovnis, se ven criaturas humanoides, gente que desaparece y que aparece con desfases de tiempo. Es como que él estuvo 15 minutos para desaparecido, pero para él pasó un año. Cosas así. Entonces, aquí viene algo interesante que después ya nos vamos a entrar en esto que tú nos indicabas en Chile. No solamente pasa en el mar, como alguien que podría decir, lo que pasa es que el mar ayuda a que este fenómeno electromagnético se provoque, sino que en tierra puede ser incluso mucho más activo que anteriormente. Ahí lo estamos viendo. Ahí está, que es un gran cantidad de territorio, 500 kilómetros cuadrados. Claro, porque uno cuando habla de triángulos misteriosos, ¿cierto? Inmediatamente uno lo asocia como a mar, a océanos, pero en este caso estamos viendo una zona de tierra firme. Alexi, ¿hace cuánto tiempo hay registros de que suceden cosas extrañas en esta zona de Massachusetts, ahí en Estados Unidos? Bueno, mira, podemos hablar de la época moderna de estos avistamientos, pero también podemos hablar de la historia en general. Recordemos que los indígenas, mucho tiempo antes que llegara el hombre blanco a Estados Unidos, ya hablaba de la existencia del Wendigo, que era este ser nocturno que a cualquiera que pillaba de noche caminando se llevaba su alma. En fin, también hablamos de lo que aquí en Sudamérica y sobre todo en Chile le llaman el anchimalén. En Estados Unidos simplemente eran las luces nocturnas. Los que los orbes, indígenas los también las veían. Exactamente. Entonces, mira, aquí tenemos que hablar bueno, claro, como decía Juan Andrés, yo en mi libro, El Gran Otro, propongo la idea del otro como una especie de entidad, una macro realidad inmersiva que está presente en estos lugares donde tú, con esta irrupción en nuestra realidad cotidiana, permite la aparición de todos estos seres, el Sasquatch, los Foo Fighters, supuestos seres extraterrestres, los criptoseres, todo esto. ¿Por qué? Porque hay estos puntos de energía que tienen esta conexión con esta otra realidad, en la que puedes efectivamente desde siempre, porque esto ha ocurrido desde la historia del hombre, comunicarte con un algo.
Y ese algo tú lo vas interpretando de acuerdo a la cultura popular y al momento en que lo estás viendo. Por eso antes eran seres, ángeles, dioses, después pasaron a ser demonios, duendes, claro, íncubos, súcubos, y con posterioridad el día de hoy, con toda la cultura y la tecnología que nos rodea, les pusimos trajes espaciales, lo hicimos navegar en naves, y finalmente se trata de la misma realidad, una misma entidad que se va presentando a nosotros con un disfraz acorde al momento en el que lo estamos viendo. Oye, perdón, eso es muy interesante, porque pareciera que detrás del fenómeno ovni, por ejemplo, o duende, lo que tú quieras decir, existe son inteligentes, ¿cierto? Y en el caso de los ovnis parecen demostrar algo parecido a una tecnología superior, vale decir, objetos físicos, sí, no son cosas translúcidas, fantasmagóricas, espectrales, etéreas, que como puede ser un espíritu, ¿cómo le llaman? Maestros ascendidos, seres de luz, esas cosas. Claro, es como que hay una inteligencia, pero Freddy da en un punto. Nunca nadie ha podido explicar si son fenómenos distintos o es uno solo, que en ciertas oportunidades uno parece entender que está jugando contigo y se presenta con una forma en conformidad de tu propia psicología y entendimiento. Es como lo que estás viendo no es así. Acaba de adaptar esta forma para que sea accesible a tu entendimiento, pero que sin embargo, lejos de dejarte claro algo, más bien a confundirte y plantearte una serie de preguntas que siempre elude la respuesta. Una cosa así. Entonces, loco lo que hay detrás de esta inteligencia, que parece más ser un dios bromista que otra cosa. Me gustó lo que dijiste, Freddy, con respecto a que uno finalmente le da la interpretación que quiere a un mismo fenómeno. Culturalmente, claro. Culturalmente, debido a tu formación religiosa, ¿cierto? A las creencias que hay en tu pueblo. Entonces, uno dice, por ejemplo, si una persona cree en un dios o cree en una religión particular, ¿por qué no creer en un ovni? ¿Por qué no creer en estos fenómenos que no tienen explicación? Claro. Podríamos estar hablando del mismo origen. Ahora esto es más interesante porque esto tú le puedes sacar fotos, videos, y hay muchos testimonios. Además. Mira, y hay un dato respecto a lo que dice Monty que es súper interesante. Fíjate que una persona occidental de una religión judeo-cristiana jamás va a poder tener una visión de Vishnu o de Krishna. Claro. ¿Por qué? Porque no está dentro de su esquema. Entonces, si estos fenómenos como la Virgen o Vishnu fueran para todos los podríamos ver en todos los lugares del mundo. Sin embargo, no. Se interpreta de acuerdo a la barrera que tenés tú por tu culturalidad. Cada uno ve los dioses que le enseñaron. Sí, pues claro. Entonces, los indígenas, los aborígenes norteamericanos veían lo que podían ver, lo que se les permitía, entre comillas, ver. Después, claro, por el año 47 en adelante ya le pusimos forma de nave espacial, y claro, y ahora se combina esto que pasa ahí en Bridgewater, que la gente dice que no, que ve Foo Fighters, ve ovnis, pero a la vez ve a Pie Grande. Entonces, probablemente esto, de acuerdo a muchas personas y de acuerdo a lo que he propuesto también, probablemente esto que se ve son mensajes en forma de mensajeros, pero de una gran conciencia. Y esa gran conciencia podría llegar a ser incluso hasta Dios. Perdón, deja abrir un paréntesis ahí. ¿Qué hay cuando nosotros podemos recuperar una manifestación de lo que existe la clasificación de un encuentro cercano del segundo tipo, como un crop circle, como un agroglifo? ¿Qué pasa cuando estas manifestaciones que parecen mantenerse solo en un fenómeno visual, yo veo un ovni, veo un fantasma, ahora que logra hacer algo conmigo, tocarme y todo? A veces cuando sucede eso, ¿qué pasa ahí, Freddy? Es cuando esa realidad que parece existir en paralelo a nosotros y que por estas rendijas energéticas se cuelan y podemos verlo por un segundo, es cuando se pasan a voluntad y dejan algo. Es como si pudiéramos traer un objeto de los sueños nosotros, como en las películas de Freddy Krueger, que alguien traía un pedazo de su chaleco, por ejemplo. Sí. Bueno, lo que ocurre ahí es que estos sucesos ocurren en una realidad parafísica, ¿ya? Y también este mismo tipo de sucesos estimula tu cerebro y generan lo que yo te comentaba, esta conexión con este gran otro, esta conexión con esta otra macroentidad, ¿cierto? Que incluso
puede generar consecuencias físicas. Aquí es donde la teoría se vuelve un poco más diversa, por decirlo de alguna manera. Y mira, yo, siendo testigo del aterrizaje de un ovni, veo que el ovni se eleva y deja huellas en el suelo. Ajá. Probablemente la irrupción de esta metarealidad o de esta macroentidad provoca una conexión con algo muy interior en mi psique, que deja la que es marca. estimulada por la estimulada por la dimetiltriptamina, y nos vamos a meter en otro rollo, y es mi propia energía psíquica la que deja las huellas en el suelo. Es mi energía psíquica la que provoca que tenga materialidad del objeto. Mira. Un poco lo que postulaba Jacobo Greenberg también, un Greenberg, famoso por supuesto. científico Greenberg estaba en mexicano un camino muy cercano. que desapareció Greenberg estaba en un misteriosamente. camino... Exacto, que decía que eso uno más construye la misterioso realidad. todavía. ¿Cómo Como desaparece creer Jacobo para Greenberg? ver. Sí, Por supuesto, absolutamente. por supuesto. De hecho, fíjate que llevándolo a algo más aterrizado, como tú diste un muy buen ejemplo sobre la energía que uno entra a una casa y se siente así como Sí. pum, para abajo. Incluso en efecto hipnótico, la gente del hipnotizar le decían, se te está quemando la mano. Y no le estaban haciendo nada y le quedaba una mancha de quemadura. Es como que el cuerpo respondía Sí. cuando alguien Sí. está convencido de algo porque lo acepta como su realidad. Es muy interesante, si en realidad vivimos casi en la Matrix, desde ese punto de vista. Sí, De todas maneras. Claro, y de hecho esto, como te digo yo, este gran otro es una especie de matriz inmersiva en el que los testigos se sumergen para tener este tipo de eventos extraordinarios que pueden tener consecuencias físicas, pueden parecer un hombre lobo, puede parecer un hombre polilla, puede parecer un triángulo donde desaparecen las cosas, un sinfín de expresiones de un noumeno, ¿cierto?, que es desconocido y que siempre va a ser desconocido para nosotros. Oye, tenemos más, vamos a seguir revisando Bueno, los clásicos lugares, los puntos energéticos más curiosos dentro del planeta, y dentro de estos clásicos está por supuesto que el Triángulo de las Bermudas, ubicado ahí entre Miami, Puerto Rico y también las Islas Bermudas. Sin duda que es el lugar que más historias nos ha entregado durante las últimas décadas. El triángulo que hay en Chile, que también quedé muy con la curiosidad ahí, muy arriba de saber dónde está. Todo esto lo seguimos analizando, por supuesto que contigo, Freddy, Alexis, también Salfate. A la vuelta de esta pequeña pausa comercial seguimos haciendo este capítulo de misterios aquí en Así Somos. Ya estamos de regreso en Así Somos, en este capítulo fascinante hablando de misterios, de verdad un tema que yo creo que es muy transversal para todos los gustos. Continuamos contigo, Freddy, Alexis, a través de esta comunicación vía Zoom, y nos quedamos en el famosísimo Triángulo de las Bermudas, sin duda un escenario de múltiples desapariciones. De hecho, se populariza esta leyenda en el año 45, en plena Segunda Guerra Mundial, allá a raíz de la desaparición de 5 aviones de guerra. Pero si nos vamos a la historia más reciente, el año pasado, en enero, en 2021, desaparece un navío que iba desde las Bahamas hasta Florida. Yo creo que ese ha sido uno de los eventos más recientes que ha dejado también más dudas en este lugar que por años nos ha contado las historias también más enigmáticas. Exacto. Esto se hizo famoso, Freddy, como decía Monty, cuando en el año 45, sí, brevemente posterior al término de la Segunda Guerra Mundial, pasado agosto, que es cuando una flotilla de pilotos expertos, que en total con sus acompañantes iban 27 personas, desaparecen, luego vuelven a retomar la señal con la torre de control y empiezan a decir que empiezan a ver cosas raras, están luces que lo están siguiendo, que el cielo también cambió de color, que los instrumentos están vueltos locos, se corta la señal y después ya desaparecen absolutamente, y ellos no pueden volver ni por instrumento, ni por... Imagínate, están en la base aérea, van a una vuelta corta, que no es ninguna misión en realidad, un entrenamiento de vuelo, o sea, solo guiándote por el sol, un piloto sabe qué hora es, dice, claro, bueno, para allá está el norte, el oeste, y me devuelvo a la base nomás. O sea, es que los instrumentos no pudieron hacer eso porque decían que estaba todo dado vuelta. Y finalmente se perdió, sí, y de estos 5 aviones no quedó nada. O sea, claramente, con un suceso inaugural del Triángulo de las Bermudas, de esta manera, se convirtió en el más famoso. Sí, claro, bueno. Hay que tomar en cuenta también detalles técnicos. Estos aviones, los TDM Avenger, eran aviones de alta tecnología de la época. Claro. No era un avioncito de entrenamiento, no, eran aviones de guerra. Sí, era los pilotos que estaban sobre estos aviones eran pilotos entrenadísimos. El capitán Taylor y todos los otros que iban
era gente que estaba entrenada para cualquier tipo de eventualidad en vuelo. Entonces, su desaparición fue ya el primer misterio ahí grande para inaugurar lo del Triángulo de las Bermudas. Después esto lo retoma Charles Berlitz en el libro de los años 70 que titula El Triángulo de las Bermudas. Que pone un ovni en medio del triángulo. Sí, entonces lo vincula a los ovnis claramente. Y además... ¿Sabes lo que pasa? Sí, por favor, Freddy. No, que poquito antes, Charles Berlitz había ahondado en el fenómeno de Roswell. Él estaba investigando lo de Roswell. Y es debido a eso que él vincula el tema Roswell con el Triángulo de las Bermudas y le pone el ovni en la portada. Porque ya se estaba hablando de que podía ser que los extraterrestres estuvieran secuestrando gente en el triángulo, etcétera, etcétera. Oye, hay cosas muy misteriosas respecto de este Triángulo de las Bermudas, y una de ellas es que durante los 70s y los 80s se descubrieron botes y yates perdidos ahí, pero que ponte tú llegaban los rescatistas y estaba en la mesa servido los té y unas donas. Sí, y de la gente nada. O sea, quedaban las embarcaciones. Claro, de eso. Pero no había como que una pelea, ni un conflicto, sino que estaba todo ordenado porque la gente desapareció. Que muy raro que no desaparecía, que están los botes salvavidas ahí, no se tiraron a causa de nada, es muy raro. Signos de pelea, de enfrentamiento, nada. Exacto. Entonces, muy loco. Y también en el vuelo 19 hay algo que también le produjo más misterio al fenómeno del vuelo 19. Que posteriormente sale un avión gigantesco a buscarlo y también se pierde. Sí, exacto, lo que apareció en el Triángulo del Dragón, exactamente, que va algo más preparado, comunidad de rescate, y termina perdiéndose también. Ahora, lo que da a entender es como que el Triángulo de las Bermudas, como tú decías el año pasado, volvió a ocurrir un evento así, es como que a veces se emprende y otros no. Es casi como que tiene que estar alineado con otras cosas para que el fenómeno se produzca, y es impredecible. Ahora, Freddy, no te va a perdonar si no me cuentas sobre que hay una zona de vórtice energético también brava en nuestro propio país. Claro, mira, para cerrarte un poco lo del Triángulo de las Bermudas, dicen que esto tiene que ver con que los Atlantes existían, ahí en ese lugar estaba algo de la Atlántida. Está ubicado ahí, claro. Y ellos experimentaban con un cristal muy raro que le llamaban oricalco. Y este oricalco producía un electromagnetismo tan grande que era el que sostenía la isla, les producía electricidad, etcétera. Entonces, este oricalco que de repente se activa de acuerdo a cierta ángulo de inclinación con el sol, por ahí lo explica Charles Berlitz, se activa y es que produce las desapariciones. Claro. Algo muy similar podría estar sucediendo en el norte de nuestro país, en Cerro Moreno, en Antofagasta. Porque se habla de un triángulo entre el Cerro Moreno, hay otro cerro Coloso que está un poquito más al sur, y un punto en medio del Pacífico, en donde se han producido desapariciones de aviones inexplicables. La Fuerza Aérea en algún momento tendió a dar una explicación. Esto es el norte, en Antofagasta. Sí, pero con cielos prístinos, digámoslo, en donde es súper estable la temperatura y el clima. Y una zona bien extensa la que describes también. O sea, por eso ponen observatorio astronómico ahí, porque rara vez hay nube. Claro. Y es una zona caliente de avistamiento. Entonces, oye, espérame, ¿cuál es la explicación que da la Fuerza Aérea o el CEF al respecto? Mira, la Fuerza Aérea, al ser consultada por este caso, dijo que podía ser un fenómeno electromagnético provocado por la gran cantidad de mineral radioactivo de los cerros que estaban ahí entre Cerro Moreno y el Coloso. Pero gente del Departamento de Físico-Química de la Universidad de Antofagasta fue a analizar muestras de terreno y descubrieron que en su mayoría es cuarzo. Ahora, no hay metales pesados. Como Villa Alemana, están todos locos. O sea, yo quedo sorprendida porque nunca había escuchado sobre este triángulo. Imagínate, lo tenemos aquí mismo. Igual el norte tiene hartas cosas misteriosas, así como el sur de nuestro país también. Pero, ¿qué tipo de aviones se han desaparecido? ¿Militares, comerciales? ¿De dónde son esos aviones? ¿Tenemos información? Con decirte que cerca de los 80 desapareció un Hawker Hunter con 2 tripulantes. Los que bombardeaban la moneda para obviamente aviones de caza, aviones de guerra. Oye, y esto, un piloto chileno y un piloto extranjero se suben a realizar un vuelo de prueba. ¿Ya? Y se suben al avión, el reporte de la salida, perfecto, el clima ok, parten en el avión, a los minutos el piloto dice, ¿sabes qué? Tengo algún tipo de problema estoy percibiendo que hay algo raro en el ambiente, se me está nublando, ¿ustedes tienen niebla a la vista? Dijo, no hay niebla a la vista.
nunca más se supo de él. Eso es otra característica también del Triángulo de Bermuda. Dicen que entran en un banco de niebla que el centro meteorológico no detecta y tampoco lo pueden ver en su radar. O sea, ven una velocidad que en términos de prevención lo obligaría a no haber despegado, pero que solo la ven visualmente estando ahí, pero que el resto de los instrumentos lo desconoce, fíjate. Es como lo que hablábamos la semana pasada, lo que ocurría en Brasil, que la persona encargada de fiscalizar la partida del vuelo, por así decirlo, tenía una visión, tenía una información, él la cruzó con la torre de control le decía, no, nosotros aquí vemos perfecto, no pasa nada. Claro, tú estás viendo otra, o sea, como que estaba... Es que eso es lo que pasa. Es como en dos dimensiones distintas. Es que eso, es como que estuviera hablando sobre una rajadura, sobre una rendija, sobre, digamos, por donde uno entra una llave a otra puerta, una cosa así. Entonces pareciera que está con una pata allá y una pata acá en algún momento. Sí, pues. Claro, el perceptor tiene una visión de la realidad y el otro perceptor tiene otra. Nosotros hablamos de la realidad en conjunto porque asumimos, tenemos acuerdos al respecto de la realidad. Claro. Entonces, no es así. Cada uno ve algo distinto al otro. Y, como te comentaba, en Cerro Moreno hay 9 desapariciones confirmadas hasta el día de hoy. Inexplicables, 9. Pero hay muchas otras que se están recién investigando. Sí, es curioso porque igual un avión de alta gama tecnológica, como los militares, tú, en el peor de los casos, no sabes lo que pasó, pero encuentras la caja negra porque tienen todos indicadores de georradar para que sean ubicados los restos. Y en esto, porque eso es muy difícil cuando caen al mar y todo, no hay cómo pillarlo, pero en un espacio tan amplio, así tan de pampa, así como pueden ser las zonas desérticas y los cerros encadenados que van en la zona de Antofagasta, que no pillen ninguno de estos aviones, muy, muy curioso. Es muy raro, es como que realmente hubieran desaparecido, o algún factor geomagnético, por ejemplo, una vez más, está interviniendo con cosas que podrían rastrearlo si que quisiéramos aducir que esto fue simplemente un accidente. Pero eso es lo que pasa, desaparecen y no se pueden encontrar más, eso es muy raro. Y no sé si ya investigando después, conforme va avanzando la tecnología, por ejemplo, o esos casos simplemente se cierran sin explicación nomás. Claro, la mayoría de los casos se cierra sin explicación, pero ponte tú, hay muchos casos en el norte como La Chimba, por ejemplo, en 1955 desaparece un Stinson Voyager, después un PT-19 Fairchild. Oye, si la lista suma y sigue al respecto de las desapariciones en Cerro Moreno, y de hecho hay accidentes como el de Punta Jara al sur de Cerro Coloso, que también hay un avión que desaparece y que después no se encontramos nunca más. Entonces, sí, evidentemente podemos hablar de un triángulo de características similares al de las Bermudas por la cantidad de datos que hay. Yo no sé si la manera en que desaparecen estos elementos es la misma, nadie lo sabe, pero sí tenemos que concordar en que hay estos puntos energéticos alrededor del mundo que constituyen uno de los más grandes misterios de la humanidad, y quizás de aquí a cuántas décadas más vamos a tener que seguir hablando de esto. Freddy, y por ejemplo, las aerolíneas comerciales reconocen estos puntos energéticos porque de repente, para allá iba, porque de repente uno va de un país a otro y tú ves el mapita, ¿cierto?, en la pantalla del asiento y uno dice, oye, pero ¿por qué no se va directo y se da esta vuelta tan como absurda? Quizás, claro, tiene una explicación que para los expertos es clarísima, pero a vista de uno le surgen hartas dudas. La verdad, muchas veces suceden estos cambios de trayecto. ¿Por qué? Porque los pilotos de las aeronaves descubren que si salieron tarde del aeropuerto haciendo una maniobra de picada, que es una especie de delta, van a llegar a la hora al aeropuerto de destino. Pero lamentablemente, y con esto no quiero inquietar a nadie que vuele constantemente, las aerolíneas pasan igual nomás por estos lugares y no le dicen a nadie. Sí, es verdad. Ahora, vuelvo a recalcar, cuando hay accidentes aéreos de un avión que ya ha avanzado muchos kilómetros, más o menos a la velocidad que van en un par de minutos, ya tienen un recorrido como unos 30 kilómetros, 50 kilómetros. Sí. Pero siempre lo encuentran, porque hay como ubicarlo en el mapa. Y estas cosas no, fíjate, siendo que en los periodos desérticos de Antofagasta hay trayectos que son muy claros por donde un avión está obligado a decir voy por acá, voy por acá, voy por acá, y que el radar lo capta, desaparecen, y en el último punto donde fue visto no
no hay nada como resto rescatable de esos fenómenos. Entonces por eso se habla que desaparecen. No es como no lo pudimos encontrar, bueno, esa es la versión oficial, pero no obedece a la lógica. Lo mismo que es lo que pasa, ya, esto es otro sector en tierra, también en Norteamérica, que es el bosque de Bennington, Freddy, que ahí desaparecen única y particularmente personas. Pero todas las historias tienen que ver con estoy en un campamento, estoy en mi familia, la mamá dice así como, oye, voy a buscar unos palitos más para la leña, es de noche, es de día, es de tarde, no se aleja más allá de donde los ojos alcanzan a ver y desaparece y no aparecen nunca más. Y ahí no dejan ni pista, no hay suceso de registro, nada, pero que en algún momento hasta incluso quisieron asociarlo a un psicópata en serie, un asesino, y la verdad es que se descartó rápidamente porque no correspondía por el tipo de víctima, incluso de personas que desaparecían a los pocos metros. O sea que como que tú estás con la persona y te dice, hola, voy a ir a buscar un poquito de agua acá al lado, ya, y uno dice, ya, pero trae un cubo nomás porque con 2 nos va a sobrar, y la persona dice, ya, voy a traer un cubo. Y tú ves dónde está, que está a 40 metros, 30 pasos. Ya no está. Y no está. Y no aparece nunca más. Claro. Entonces es muy raro. Claro. ¿Te fijaste? Bueno, es extraño. Sí. No, Freddy, solo quería hacerte una acotación, que me di cuenta que este triángulo está cerca del triángulo de Bridgewater, como exacto, en la misma zona. Sí. Ahí lo vemos en el mapa. Y bueno, claro, de hecho, bueno, Massachusetts es una zona conocida porque se habla mucho de brujas ahí en Estados Unidos, en esa zona, pero bueno, en realidad este triángulo sí, efectivamente hay reportes solamente de desaparición de personas. Y no es raro, porque hay muchos reportes de otras circunstancias igual de extrañas en donde desaparece gente, y gente que no tiene, tal cual como dice Juan Andrés, no se habla de la acción de un asesino en serie porque tienen muy distintas características. Generalmente los psicópatas actúan sobre un tipo especial de persona. Y a veces son muchas las desapariciones y en circunstancias muy disímiles. ¿Sabe de qué me hizo recordar esto? Que también... Freddy, no me digas todavía lo que te hizo recordar esto, porque queremos conocer el detalle a la vuelta de esta pequeña pausa comercial. Vamos a seguir analizando entonces este misterioso triángulo de Bennington al regreso de esta pequeña corte. Ya estamos de regreso junto a ustedes. Seguimos esta noche analizando los triángulos de la muerte, estos puntos planetarios en donde se concentra una mayor cantidad de energía, de magnetismo y también donde suceden muchas cosas extrañas. Antes de continuar, atención a este consejo, porque para una entretenida vuelta a clases con los productos Faber-Castell podrás disfrutar de todos los colores que tienen para ti. Encuéntralos a un precio especial en nuestra tienda .lared.cl. Ahí gran dato para todos quienes ya están planificando el regreso a clases en marzo. Ahora sí, retomamos contigo, Freddy, Alexis. Seguimos hablando de un triángulo en particular, que es el de Bennington. Nuevamente nos vamos a Estados Unidos, en esta zona boscosa, en donde se ha desaparecido mucha gente. Ahora hay varios escépticos que dicen, la verdad es que las condiciones del terreno de la zona, hay mucho acantilado, hay muchos hoyos, de pronto la gente puede ir caminando y desaparecer, pero no sería tan simple. O sea, si tú reportas a una persona desaparecida, basta una buena búsqueda policial para poder encontrar un cuerpo, una persona que se ha caído por un hoyo, por más profundo que sea. Claro, sobre todo cuando una persona, digamos, se extravía a pocos metros de donde está el resto de su grupo de amigos, su grupo familiar. No pasa tanto tiempo de esa desaparición. Entonces, aquí salta un mito al tiro, que los extraterrestres o Sasquatch o los espíritus del bosque se llevaron a alguien. Que ojo, eso es casi para hablarlo en un programa distinto sobre el mundo férico, de las hadas que van en busca de niños y que dicen que han vivido con ellos una temporada, como que lo han secuestrado estas criaturas. Ya, en este caso, si descartamos todo eso, ¿qué más puede ser? Porque pareciera, ¿por qué una persona desaparece? Porque en sí mismo es un campo electromagnético que hace cortocircuito con estos espacios, o alguien quiere algo de nosotros. Mira, la verdad aquí claramente hay un fenómeno que tiene que ver con el individuo, y estos fenómenos individuales propios tienen que ver un poco con esta conexión con este gran otro. Probablemente los efectos poltergeist. Cada una de estas personas tiene un efecto claro en cada uno de ellos que
les permite probablemente acceder a otra capa de la realidad. Y sabes que hay algo que me quedó dando vuelta, para terminar, para cerrar, es que en el año 1915 pasa algo muy parecido, pero en Turquía, en Galípoli, hay un regimiento, el Norfolk, el primer regimiento, el 5º batallón, donde desaparecen 250 soldados y 16 oficiales, así, en un abrir y cerrar de ojos. Iban a tomar una posición en la Primera Guerra Mundial ellos, que tienen que subir una lomita. Parte todo el regimiento y comienza a aparecer una neblina. Entran todos los soldados y los oficiales a la neblina, pasa la niebla y no hay regimiento. Hasta el día de hoy ese suceso no tiene explicación. Qué tremendo. Quizás lo que está sucediendo en Estados Unidos es algo muy similar. Podría ser. Freddy, quiero que me cuentes también acerca de tu más reciente libro, El Gran Otro. ¿De qué se trata? ¿Dónde lo podemos encontrar? ¿En qué te inspiraste para poder crearlo? Cuéntanos todos esos detalles. Bueno, en realidad El Gran Otro es un libro donde yo propongo una teoría que tiene que ver con un origen distinto a la hipótesis extraterrestre respecto del fenómeno ovni, de las visiones marianas y de las criaturas criptozoológicas que uno se encuentra. Este libro está disponible en Amazon, se puede traer, digamos, directamente de la página de Amazon. O digitalmente. Y es parte de una TED. Claro, también se lo pueden comprar en la versión Kindle digital para la gente que no le guste hacer bolsa a los árboles. Es parte de una tetralogía que se compone por 4 volúmenes, que ya vamos en el segundo, que se llama Visiones, una explicación al origen de las apariciones marianas. Y bueno, ahí está disponible para todo el mundo para que lo quiera comprar y evidentemente no me lo puedo autospoilear, pero sí les digo que va a generar mucho que conversar, mucho que hablar, porque propongo una idea muy distinta de la que se está dando en los medios respecto al origen del fenómeno ovni y los supuestos visitantes extraterrestres. Oye, como les decía, este misterio que acabamos de conversar es muy, muy profundo y probablemente aquí hemos abarcado solo la puntita del iceberg. De todas maneras, tremendo dato. Entonces, muchas gracias, Freddy Alexis, por haber estado con nosotros. Mucho éxito también con tu libro. Gracias, maestro Salfate, también por este tremendo capítulo lleno de misterios. Me encantó. Lo tenemos que repetir. Sí, está bueno. Así que, sí, gracias. tenemos mucho más para hablar. Y nos encontramos en una próxima oportunidad, Freddy. Que estés muy bien. Chao, amigo. Que esté bien. Chao, chao, y chao a ustedes también. Buen Gracias por acompañarnos. Oye, nos vemos ya el lunes. No sé si vendrá Michael, pero nosotros aquí estaremos el lunes. Abducido. Totalmente. Chao, chao, nos vemos.